vamos a dar inicio a ya nuestra etapa lectiva, ¿sí? Todos saben que ya nosotros hasta el 20 teníamos plazo de hacer el proceso de inducción, que es como para que ustedes ya aprendieran a conocer un poco más la institución, pero ya a partir de ahora van a tener el proceso de etapa lectiva. Ustedes dentro del programa van a encontrar el cronograma de la fase de análisis, está el cronograma general. Voy a compartirles un momentico ese cronograma para que ustedes también tengan una idea. Digamos que no es necesario que quede como fijo, ¿cierto? O sea, puede tener algunas modificaciones. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman con el dedito arriba, por favor? Perfecto. Listo. Entonces, ya nosotros terminamos esta parte que es la fase de inducción, ¿cierto? Habíamos hablado de la posibilidad de crear el grupo de WhatsApp. Yo creería que ya esta semana, ¿quién podría ser el vocero que nos ayude con esa parte? Y empezar a crear el grupo de WhatsApp para este proceso porque puede presentarse inconvenientes, ¿cierto? Puede que yo de pronto se me vaya la energía, me vaya el internet, bueno, cualquier inconveniente que pueda tener y no pueda estar en la sesión, entonces yo oportunamente les pueda informar de cualquier inconveniente. ¿Listo? Entonces, ahora sí, yo considero que podemos crear el grupo de WhatsApp. Entonces, no sé quién vamos a nombrar de vocero que sea el que se encargue. Ese vocero, por favor, sí debe ser una persona que sea muy responsable, que de pronto si tiene que agregarlo, pues los agregue. No lo creo yo porque pues me pueden crear como coadministradora, pero la idea es que ustedes el vocero se encargue de eso, ¿sí? Y que el vocero pues sea el que de pronto tenga más contacto conmigo en cualquier proceso que ustedes necesiten, ¿sí? Ustedes lo pueden comunicar al vocero y el vocero de pronto para yo no entenderme con todos, sino con una sola persona que me quedaría mucho más fácil. Bueno, entonces vayan mirando quién podría ser, quién se quiere postular y quién de pronto nos va a colaborar en esa parte. Bueno, vamos a revisar el cronograma. Entonces, yo ya terminé, ya nosotros terminamos esa fase. Ahora empieza nuestra etapa lectiva, ¿cierto? Y la etapa lectiva está compuesta por 4 fases. Está la fase de análisis, está todo en amarillo, la fase de planeación, tenemos la fase de ejecución y la última fase que es la fase de evaluación, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes se hagan una idea de todo lo que van a ver y lo que tienen que entregar, ¿listo? Entonces, vamos con esta fase lectiva hasta el 27 de junio del 2027, ¿listo? Esa es la fecha límite en que nosotros ya vamos a terminar nuestra fase lectiva, ¿listo? Bueno, ya teniendo claro que está compuesto por 4 fases y que nuestra primera fase es la fase de análisis, quiero que se fijen aquí en esta parte de las fechas, ¿sí? Fechas de entrega. Aquí va a estar quién es el instructor. No tiene el nombre porque los instructores nosotros podemos variar, ¿cierto? Pero tenemos quién se encarga de de explicarles estas evidencias. Está el instructor técnico, que soy yo. Van a tener también uno con el instructor de TIC, que creo que ya debería estar entrando esta semana. ¿Listo? Porque mire, él va del 21 al 16. ¿Listo? Entonces, muy probablemente el instructor de TIC ya tuvo que haberse, venga, miramos si de pronto él ya programó alguna sesión con ustedes. Él es muy organizado en esa parte, entonces estén pendientes porque muy seguramente esta semana van a tener un encuentro con él. Venga, a ver, yo reviso si de pronto él ya lo programó. Yo tengo un encuentro con... ¿Cómo? Acabamos de tener el encuentro con el instructor de TIC. Ah, ok, ya lo tuvieron. ¿Hoy? Sí, a las 7 de la noche. Ah, ok. Perfecto. Entonces, ya ustedes empiezan a tener encuentros con los instructores de acuerdo al cronograma. El 10-11 empieza con los instructor de inglés. ¿Listo?
el otro mes. Y luego están siempre conmigo. Conmigo van a estar casi que todo el tiempo, yo voy a estar acá con ustedes. ¿Listo? Entonces, es importante que revisemos las evidencias que vamos a tener, ¿cierto? Algunas son evidencias muy conceptuales, que esas las pueden, revisando el material, pueden llegar a tener ese proceso. ¿Listo? Entonces, en esta primera fase de análisis está compuesta por 2 actividades de proyecto, que es la actividad de proyecto 1, y compone todo este proceso. Mire, esto está organizado para que sepan todas las evidencias que compone la actividad de proyecto 1. Y la actividad de proyecto 2, ¿cierto? Que compone todas estas evidencias de aquí para abajo, hasta acá. Nosotros cuando terminamos, estamos proyectados a terminar en abril del 2026 toda la fase, o sea, tenemos estas, no significa que ustedes me van a echar hasta allá para hacerla, no señor, mire, por ejemplo el de TIC, yo les he dicho que los instructores de transversales entran y salen de unas fichas y van para otras. Entonces, con ellos, muchachos, tengan mucho, digamos, disciplina, ¿sí? Que si ellos le dicen que para tal fecha las evidencias, ténganselas para esas fechas a ellos, porque ellos no están constantemente en la ficha como si lo estoy yo, ¿sí? O el instructor técnico, el que les toque si el año entrante, si yo estoy, pues bien, y si no, pues el que esté, ¿listo? Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan. Entonces, no se me atrasen con el de TIC, no se me atrasen con el de inglés, aunque en inglés lo van a tener en diferentes fases, ¿sí? Mire, van a tener uno de matemáticas, pero esto es ya para el año entrante, ¿listo? Y vuelven a tener inglés el año entrante, ¿listo? Dentro de esta fase. Y así sucesivamente van a tener ciencias naturales para el año entrante, vuelven a tener inglés quizás otra vez, vuelven a tener otro, el de comunicación, porque ustedes son aprendices integrales, ¿sí? Entonces, ojo con eso. El inglés, chicos, sumamente importante y más en esta carrera es muy importante porque normalmente toda la documentación buena, digámoslo así, selectiva, está en inglés. ¿Listo? Entonces, para que, y muchas instrucciones de lo que nosotros trabajamos, pues van a estar en inglés. Entonces, préstenle mucha atención, la instructora que les han asignado es una excelente instructora, entonces para que la aprovechen. Bueno, dicho esto, bueno, vamos a revisar de nuevo. ¿Ya con el cronograma tienen alguna inquietud? Bueno, recuerden que aquí se da, entonces, así como tienen este cronograma general, también van a encontrar el cronograma de fase. ¿Listo? Para que de pronto se lo quieran mirar. Ahí está el cronograma de fase, ya está en la plataforma, lo pueden descargar y lo pueden tener. Pueda que de pronto tengamos algunos retrasos o algunos inconvenientes, no pasa nada, pero pues ya tienen una idea de lo que se va a trabajar. ¿Listo? Entonces, en ese cronograma de fase está únicamente las actividades de la fase de análisis. Ahí no van a encontrar más nada, sino solamente las actividades de fase de esa fase. Y recuerden que aquí pues es cualitativa la calificación, entonces será aprobado y no aprobado. ¿Listo? Quienes de pronto no aprueben una evidencia, normalmente, digamos, se les permite un segundo intento. Ojo con la copialina, chicos. ¿Sí? No se me copien tanto porque la idea no es copiar, sino aprender. ¿Listo? Listo. Entonces vamos, dicho esto, vamos a revisar las evidencias de la teoría general de sistemas. Bueno, entonces aquí ustedes van a encontrar dentro del material, ya miramos acá si es que de pronto no me deja, listo. Acá, ya les voy a compartir. Dejar de compartir el cronograma y ya tienen ahí entonces el cronograma de fase y tienen el cronograma general. ¿Listo? Para que se hagan una idea de hasta dónde es que vamos a ir incluyendo todo el proceso formativo. Bueno, ya la fase de análisis se encuentra disponible. ¿Alguien tiene por ahí abierto un micrófono? Just create a center dot like this in crosshair X and place their ¿Quién head tiene in por the acá? middle of the Venga, vamos a circle. silenciarlos If a your todos crosshair porque... looks like this, Listo. Alguien por allá está viéndose una película. Entonces, chicos, mira,
Ya tienen disponible la fase de análisis y la actividad de proyecto 1. Aquí van a encontrar el material de formación. Este material es importante porque este material es el que les va a dar todos los insumos para que ustedes puedan realizar sus evidencias. Yo les he dicho que debemos, esto está basado en proyectos. Todos ustedes deben de seleccionar un proyecto. Ojo, si dentro del proceso formativo ustedes quieren, y yo les recomiendo que van a trabajar en grupos, ¿sí? Entonces es buena idea que entre ustedes se seleccionen los grupos máximo de a 2, ¿sí? 3 ya no les permito mucho de 3, pero o de máximo 3, digámoslo así. O sea, no es recomendable porque cuando ya en la etapa lectiva no les permiten 3, sino 2. Entonces, pues es mejor trabajar de 2, en la etapa productiva, perdón. Entonces, sí, por favor, yo les recomiendo, es mucho más fácil cuando se trabaja acompañado que solo, ¿sí? Y más en la virtualidad que solemos ser muy individualistas. Entonces, el trabajo grupal es muy importante. Además, tengamos presente que nosotros no podemos ser individualistas porque tenemos que aprender a trabajar en grupo. Y aquí es donde estamos en ese proceso formativo. Profe, que es que yo solamente trabajo y el otro no. Pues ustedes tendrán que organizarse de esa manera. Entonces, no es camisa de fuerza que tienen que trabajar en grupo, pero sí les recomiendo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, cuando se trabajan en grupo, pues presentan los dos la evidencia, pero es la misma evidencia y colocan la portada de los dos. ¿Listo? Y es mucho más fácil porque el uno de pronto investiga una cosa, el otro investiga otra, el otro hace un proceso, el otro hace el otro, y se distribuyen las tareas y más hoy en día con tantas herramientas para trabajo grupal que existen. ¿Listo? Entonces les dejo la inquietud para que si alguno va a trabajar en grupo, me informe y lo informe dentro de las actividades que vayan realizando, coloquen en la portada los integrantes. Ojo, es importante que así como hicieron unos excelentes trabajos en inducción, de aquí en adelante mantengamos ese nivel, ¿sí? De realizar con la portada, con todas las normas, digamos, que se tienen APA para presentar trabajos escritos. ¿Listo? Entonces, siempre mantengamos esa buena presentación. Bueno, vamos a mirar qué tenemos de material. Tenemos los fundamentos de análisis y diseño. Están viendo ahí mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, tenemos en la actividad de proyecto 1, hay espérame un segundito, material de formación, que creo que me salté uno. Entonces, acuérdense, son 2 actividades de proyecto, vamos en la primera. No se me adelanten de actividades. Hay algunos que de pronto ya empiezan a trabajar y empiezan a revisar qué hay por ahí y se meten a hacerla. No, revisen primero el material, ¿sí? Sí, entonces, fundamentos, vamos a mirar esto, vamos a ver la validación de requisitos, las metodologías de desarrollo, este es de TIC, esto es el del profesor de TIC. Conmigo van a ver esta parte, ¿sí? Entonces, tenemos toda esta parte de introducción, van a encontrar esta parte de cuáles son la caracterización de procesos, la teoría general de sistemas. Ojo, hay una evidencia si ustedes revisan el material que dice infografía sobre la teoría general de sistemas, ¿cierto? Es la primera evidencia. Entonces nosotros, acuérdense que aquí nosotros tenemos la AA, evidencia, actividad de proyecto 1, esa AA se dice actividad de proyecto 1, evidencia de evaluación 1. Una actividad de proyecto puede tener 2 o 3. Alguien abrió por ahí el micrófono. Profe, perdón, es que no abrió el recurso educativo. ¿Cómo? No está abierto el recurso educativo. No lo estamos Debe viendo. estar disponible. No, pero aquí en su presentación. Ah, ¿no se está viendo? Espérame. Dejar de presentar y ya les coloco.
Entonces, espérenme, ya les comparto. Compartir ahora. Bueno, vamos a ver acá los fundamentos. Entonces, hay una actividad que habla sobre hacer una infografía. Ustedes hicieron unas excelentes infografías en la inducción, muchos de ustedes lo hicieron. Vamos a hacer lo mismo, las infografías les va a permitir a ustedes conocer todo este marco teórico. Resulta que los sistemas tienen una fundamentación teórica, ¿sí? Esto no es algo de lo que de pronto no se haya hablado o fue que salió de la nada. No, esto tiene un fundamento teórico y por ello es importante que de pronto ustedes revisen esta parte de la teoría general de sistemas, ¿cierto? El enfoque de los sistemas, definiendo qué es un sistema, ¿cierto? Y este señor Ludwig von Bertalanffy fue uno de los pioneros en hablar sobre la teoría general de sistemas, ¿sí? Entonces, es importante que revisen todo el proceso de definición. Entonces, ¿qué es un sistema? ¿Cierto? El material está muy completo, por eso no les traigo una presentación, pero sí, de pronto la semana entrante les complemento con otras. Y por ahí el señor Ludwig tiene un libro que se llama también La Teoría General de Sistemas. Si ustedes lo buscan, lo descargan, eso es un librito no tan grande, pero sí les va a ayudar muchísimo a de pronto a tener un poquito más amplio el concepto, ¿sí? Aquí se hace un enfoque. Entonces, un sistema es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí con estructura lógica o que son interdependientes, formando todo un complejo, ¿sí? Entonces, fíjense que yo tengo un sistema. Cuando hablamos de sistemas, no estamos hablando solamente de sistemas computacionales. Ojo, ¿sí? Sistema, como aquí bien lo define, es un conjunto organizado de elementos. Aquí no está diciendo que es un sistema computarizado. ¿Listo? Para que también nos quitemos ese mito. Cuando hablamos de sistema, que es solamente de software. O, sí, no, son sistemas, son conjuntos de elementos que están organizados y a eso se le llama sistema, ¿cierto? Y todos ellos forman una unidad. Entonces, esta es la definición más amplia que existe de sistemas. ¿Listo? Y dentro de un contexto, todos los sistemas tienen una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación, ¿sí? Todos los sistemas están basados en este proceso. Van a encontrar también la clasificación de los sistemas, ¿cierto? El señor Bertalanffy, pues digamos que ha definido varias estructuras. Los sistemas pueden ser cerrados, abiertos, abstractos, artificiales, ¿cierto? Pueden ser, según su estructura y según su funcionalidad, pueden haber también subsistemas, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender que nosotros vamos a tener sistemas y esos subsistemas que pueden llegar a tener es lo que nosotros tenemos que empezar a descubrir en nuestra fase de análisis. Por eso todos ustedes, ya por ahí Jorge lo compartió. Jorge, ¿otro libro? No, profe, el que usted nos dijo, se puede descargar por internet de Ludwig von Bertalanffy. Sí, se puede descargar. Le pueden pegar una ojeadita para que ese libro les ayude. Acá está un resumen, ¿sí? Pero pues en el libro van a encontrar muchísimo más. ¿Listo? Entonces, los sistemas pueden ser sistemas, según su estructura, pueden ser cerrados y abiertos, pueden ser reales y abstractos, pueden ser artificiales y mixtos y pueden ser también, según su funcionalidad, con subsistemas. Entonces, así dicho esto, nosotros tenemos sistemas, supersistemas y subsistemas, ¿sí? Esa es la minucia a la cual nosotros debemos llegar en nuestro proceso de análisis. Definir primero el sistema, luego definir si es un subsistema y si ese subsistema, hasta dónde yo puedo tener ese subsistema como tal, ¿sí? Hay que empezar a definir.
De acuerdo con su esencia, los sistemas pueden clasificarse en reales físicos como producto del pensamiento ideal, modelo. Los sistemas reales son aquellos que existen físicamente y que pueden ser objetos de observación y por lo tanto objetos de medición, mientras que los sistemas ideales son la representación simbólica extraída de la abstracción, ¿cierto? Entonces, para que también tengamos en cuenta esta parte de los reales físicos e ideales y abstracciones, ¿sí? Pueden ser en diseños y modelos, las abstracciones son correlacionales, pueden presentar características reales y tener en cuenta el conjunto de requerimientos, definición, límites que pretende llegar a objetivos finales. Ojo, cuando estoy hablando de sistemas, como ustedes tienen que hacer un proyecto, ¿cierto? Hay que limitarlo hasta dónde yo voy a tener ese sistema, hasta dónde voy a llegar. Hay veces que nuestro pensamiento llega mucho más lejos y digo, uy, yo voy a hacer un sistema en que me va a tener el control de, no sé, de, de un proyecto logístico, ¿cierto? Y que voy a saber cuánta mercancía va a entrar y que cuánta mercancía, cómo está la mercancía distribuyéndose por todo el país. Entonces, tenemos que saber hasta dónde lo vamos a limitar, porque nuestro tiempo, ya se dieron cuenta que nosotros tenemos un tiempo para el proceso de desarrollo. Entonces, en la fase de análisis, vamos a hacer todo lo que tiene que ver con el análisis, conocer el sistema, definir todos sus requisitos, definir cómo yo voy a trabajar con ese sistema, ¿cierto? Y empezar a conocerlo. Sobre todo, el análisis es que me permite conocerlo. ¿Listo? Aquí hablan un poquito de sistemas de información, eso sí se lo dejo para que ustedes lo revisen. La teoría general de sistemas, bueno, puedo tener subprocesos o subsistemas, ¿cierto? Sus relaciones y a su mismo, esto puede ser tan ramificado, tan complejo como el sistema pueda llegar a ser, ¿sí? Por eso en el análisis que ustedes van a hacer del proyecto que tienen ideado, que deben de ir pensando, en esta primera semana, pues digamos, ya empiezan a conocer conceptos de sistemas, pero la idea es que vayan pensando en el proyecto y empecemos a tener esa parte. Todo sistema, digamos, que tiene entradas, tiene salidas, tiene procedimientos, ¿cierto? Tiene controles, tiene datos, ¿cierto? Entonces, todo eso son elementos con los cuales nosotros vamos a tener que relacionarnos para comprender el sistema como tal. Bueno, acá le dice que antes de tener acceso a información sobre una organización, para antes de llegar a esta, se investigue sobre el contexto de negocio en el cual se mueve la empresa, ¿sí? Dicho esto, es el proyecto que ustedes van a hacer, bien sea de un familiar, bien sea de una empresa, si ustedes tienen un familiar con una empresa y dice, yo quiero que me sistematice tal proceso, ¿cierto? Entonces, antes de todo eso, nosotros debemos conocer muy bien, ¿cierto? De qué tipo de empresa estoy hablando, de qué sector estoy hablando, si hay alguna normativa o algo que yo tengo que empezar a conocer, ¿sí? Entonces, todo esto son los escenarios en los cuales ustedes, antes de empezar a hacer cualquier proceso, tienen que tener en cuenta. Cuando aquí dentro del escenario 2, cuando exista una cercanía, ¿cierto? O contacto con la entidad, entonces ya puedo empezar a aplicar técnicas de recolección de información, ¿cierto? Y pues en esas van a encontrar muchas técnicas, que es el método de observación, la elaboración de formatos de encuesta, el enfoque de trabajo, focus group, las entrevistas, son todos los elementos que yo tengo para valerme, para poder conocer el sistema y cómo opera. ¿Listo? Aquí van a encontrar las técnicas de recolección, aquí están los insumos y aquí están los procesos. ¿Listo? Como para que se hagan una idea de todo ese proceso de determinar los requisitos de un sistema. Bueno, por acá están los diagramas de los procesos de negocios. Este ya es como un temita que debemos de empezar a empezar. Nosotros vamos a diagramar mucho, muchachos, ¿sí? Algo que se llama, no, de pronto aquí no se ve todo, pero más adelante sí lo vamos a utilizar, que son los diagramas
de los procesos son los que nos permiten poder comprender de una forma gráfica los procesos como tales. Entonces, dicho esto, vamos a mirar qué otra actividad se nos relaciona con este material, ¿sí? Porque pues el material esperen que se me perdió el cronograma, por acá está. Tenemos una infografía que es conceptual. Y aquí hay una que dice identificar los procesos y mapa de procesos del software a construir. Mire que ya nos está pidiendo 3 evidencias. Entonces vamos a centrarnos en la infografía, en la identificación. Si ya tienen el proceso, entonces vamos a identificar los procesos organizacionales. Los procesos organizacionales, ¿cómo los voy identificando? ¿Cierto? Esto es un diagrama de flujo o un diagrama de proceso. Con este diagrama yo logro identificar cómo es el flujo de ese sistema, ¿sí? Cuando ustedes empiecen a hacerlo, pues ustedes van a empezar, bueno, ¿qué es lo primero que usted hace, usuario? O sea, ¿qué es lo que cuando yo voy a empezar a trabajar, necesito conocer, ¿cierto? Cómo es el proceso de, por ejemplo, de logística, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo de tener? Ahí también van a encontrar un archivito que les va a ampliar un poquito, que es un diagrama de procesos. ¿Listo? Bueno, aquí está todo lo que yo debo de tener en cuenta para conocer un proceso como tal, ¿sí? Entender las clases propias que maneja cada uno de los procesos, ejecutar los simulacros del relevamiento del proceso, apoyarse en herramientas de software para registrar resultados, controles, métricas, análisis, tiempos, costos, todo lo que yo voy a tener que empezar a analizar del proceso. Ojo, esto es a nivel macro. Los sistemas se pueden medir dentro de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Aquí vamos a empezar de lo general a lo particular. Entonces, si ustedes van a hacer un proceso de logística, entonces mi mapa de procesos es recepción de mercancía, de pronto voy a hacer los datos del cliente que envía, del que recibe, ¿cierto? La recepción incluye todo esto, para dónde va, ¿cierto? Y digamos que mi destino y mi dato de entrada es este, mi proceso es que el transporte y la salida debe ser la entrega exitosa del producto. Ese sería mi mapa macro. Internamente, como ustedes ya saben, pueden haber subprocesos o subsistemas. ¿Listo? Que ya de pronto cómo va el medio de transporte, que ya, eso ya es, pero lo vamos a hacer en forma macro, ¿listo? Porque mal haría yo en pedirles que lo hicieran en forma detallada cuando hasta ahora estamos conociendo, ¿sí? Entonces, en macro, aquí por ejemplo, se hace un diagrama de proceso de verificar si existe un documento de la cédula. Esto es algo muy detallado de un proceso muy chiquitico, ¿cierto? La idea es llegar de lo general a lo particular. ¿Listo? Y puedo, muchachos, llegarlo a mejorar, ¿cierto? Puedo hacerlo también en por ejemplo, lo puedo documentar en una tabla, cuáles son mis entradas, cuáles son mis procesos, cuáles son mis salidas, ¿cierto? Lo puedo tener, bien sea así o bien sea así en diagrama de flujo, ¿cierto? Lo ideal es que el diagrama me amplíe esta parte, ¿sí? Con esto, o sea, los dos son como relevantes, pero pues es importante que hagan el diagrama de flujo y hagan esta parte de cómo sería. Este es un sistema de compras en línea y un ejemplo. ¿Cierto? ¿Cuáles son los datos de entrada, el número único de identificación, número único de la compra, los insumos de mano de obra, la factura? Subprocesos. Bueno, es que tiene otros procesos y van a tener que estar el almacén, la fábrica, muy general, ¿sí ves? No me he entrado en el detalle en cada uno de ellos, pero por lo menos los he identificado. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? El usuario. Bueno, aquí muchachos, miren este es el diagrama de procesos
que ya de pronto es el nivel ideal que debemos tenerlo, ¿cierto? ¿Cuál es la solicitud del cliente? En el almacén que interfieren, en la fábrica que intervienen y en la contabilidad, en cada una de las áreas, cómo va a intervenir todo mi proceso. ¿Listo? Entonces, este es uno de los, digamos, este es un sistema de compras en línea muy general, ¿sí lo ven? No está detallado con todos los campos detallados, pero sí me da una idea de cómo es que yo quiero hacer mi sistema, ¿sí? Entonces los diagramas de proceso me van a permitir a mí poder dimensionar cómo va a estar mi sistema en forma general. ¿Listo? Entonces, vamos a diagramar mucho. Estos son diagramas de procesos. Estos, digamos, son condicionales. Si sí, hace tal cosa, si no, hace tal cosa, ¿cierto? Hacia dónde se dirige, ¿cierto? Dependiendo de lo que ustedes vayan a ir investigando. ¿Listo? Estas actividades nosotros, o sea, esto es para que lo vayan realizando poco a poco para que no se vayan como asustando. Uy, profe, pero es que ya tengo que entregarlo. No, nosotros tenemos de aquí hasta el 14 de diciembre que tengo, creo, plazo para, no, perdón. Cuando está la fase de análisis, está la fase de análisis, ¿dónde está? Voy a mirar acá. Hasta el 3 de diciembre, ¿listo? Pero pues la idea es que como son muchas evidencias, pues no las dejemos todas acumular. Vayamos realizándolas. ¿Listo? Tenemos claro que es un mapa de procesos. ¿Sí? Es el que me describe de forma macro todo un proceso o un sistema. ¿Listo? Y yo debo de poder identificar qué áreas me van a intervenir en este proceso. Si no tengo áreas, sino solamente son dos, pues colocan dos áreas, ¿cierto? Pero no tienen por qué, en el primer paso no les va a quedar tan bonito, ¿listo? Y hay algo que nosotros tenemos que es la ingeniería de requisitos, ¿sí? La ingeniería de requisitos es como una disciplina para nosotros, nos sirve como para nosotros poder identificar todas las funciones que va a realizar el sistema, ¿sí? Entonces, esa ingeniería de requisitos, chicos, es la que me va a permitir a mí poder identificar cómo es el sistema y qué es lo que debe de hacer, ¿sí? Cuando dice requisito es lo que debe de cumplir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se quiere tener con la ingeniería de requisitos. ¿Qué es lo que debe el sistema de cumplir? Y con base en eso, pues voy a determinar qué es lo que quiere el cliente, cuáles son las necesidades, evaluar la factibilidad. Ojo, una cosa es que el cliente quiera algo y otra cosa es que eso sea factible de hacer. Y las factibilidades pueden ser técnicas y económicas, ¿sí? Puede que usted diga, uy, yo quiero hacer un sistema que lance, que mire cuántos, no sé, cuántos buses pasan por una ruta, ¿cierto? Listo, está la factibilidad técnica, pero la factibilidad económica. Entonces son cosas que se deben de tener. O de pronto no tengo todavía la parte técnica como para dimensionar poder resolver ese problema. Debo negociar la solución razonable, ¿sí? Una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que yo realmente me puedo comprometer a hacer. Acuérdense que los sistemas tienen un límite, ¿sí? Entonces, ese límite es hasta dónde yo voy a llegar ahí. Especificar las soluciones si son ambiguas, ¿sí? No dejar cosas a la imaginación o que posiblemente pueda suceder. No, tienen que tratar de ir finiquitando eso. Bueno, aquí ir validando la especificación y todo eso. Entonces, aquí hay digamos, en la ingeniería de requisitos tiene existen 4 etapas, ¿sí? Que son que se utiliza la elicitación, el análisis, la especificación y la validación, ¿sí? Entonces, en esas etapas de la ingeniería de requisitos, nosotros miramos qué es la licitación, ¿cierto?
Miremos qué es la licitación. Aquí los analistas deben trabajar junto con el cliente para describir el problema que el sistema debe resolver, los diferentes servicios que el sistema debe prestar y las restricciones que se deben presentar. Entonces, de los principales objetivos que debe alcanzar son conocer el dominio del problema de tal forma que los analistas puedan entenderse con los clientes y usuarios que sean capaces de transmitir. Describir las necesidades reales de clientes y consensuar los requisitos. ¿Sí? Ojo que con eso hay clientes que le piden muchas cosas, que yo creo que el sistema me haga tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, usted tiene que ir limitando el sistema e ir consensuando con su cliente o con el usuario qué es lo que realmente se puede comprometer a hacer.